Estamos en presencia y la tenemos en el piso y estamos muy contentos porque está Niusta Jamberla, que ella se empecina a que yo la presente solamente como estudiante, pero en realidad Niusta es una estudiante, la realidad es que es una estudiante de medicina en la UBA, viene desde Ecuador, pero ella forma parte de una comunidad de pueblos originarios y quiero que se presente como corresponde, como ella suele hacerlo y después seguimos hablando un poquito más. Yupaychani Mashi Claudio, Ali Chichitukuikunawan, Yukashutimi kan Niusta Jamberla, Ecuador, Mamayaktamanda Mishamupani. Bueno, buenas tardes con todos, compañero Claudio, gracias por la invitación y a todos ustedes por esta aceptación y este espacio que me están brindando. Mi nombre es Niusta Jamberla, vengo desde Ecuador, soy del pueblo Otavalo, soy quichua. Y bueno, gracias por la invitación y estamos aquí para que la entrevista fluya. Bueno, muy bien. Claudio Gallo es mi compañero de piso y Carlos Trabalón también. Gracias, mucho gusto. Y Charito Zapata es la operadora. Sí, qué linda, gracias por el favor. Bueno, Niusta, estuviste en tu pueblo. Nos conocimos con Niusta en las Jornadas Solidarias de Salud. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las Jornadas Solidarias de Salud en la provincia del Chaco, en Resistencia? Que después ahí confirmamos que Resistencia era la ciudad más pobre del país en ese momento. Bueno, estuvimos con Niusta, nos conocimos ahí en esas jornadas que ella fue a participar. ¿Cómo te sentiste en esa jornada y qué descubriste, si hubo algo por descubrir en la Jornada Solidaria de Salud en la provincia del Chaco? Bueno, sin duda alguna, esas jornadas solidarias que vivimos, creo 3 días, estuvimos en Resistencia, enmarcaron en mí ese propósito y ese deber que yo siento en convertirme en una doctora y bueno, gracias a la Universidad de Buenos Aires voy a cumplir este sueño. Pero también recalcó esa necesidad y ese, ¿cómo se puede decir? Se siente en la carne, se siente en la sangre ese clamor del pueblo que te dice ayúdame, pero tú no puedes hacer nada y esa impotencia hace que tú vengas desde muy lejos a atravesar dificultades, pero con un solo propósito que es darte al pueblo, eres de ahí. Entonces, yo cuando fui allá, vivo en territorio, yo soy, como les dije, soy quichua, vivo en una comunidad, pero nosotros a pesar de eso nunca padecimos tanta carencia como la vi en Resistencia. Tenemos, bueno, al menos desde muy pequeños nosotros trabajamos en la tierra, entonces todo lo que comemos lo producimos nosotros mismos y lo que no, pues lo salimos a comprar. En ciertos aspectos, como somos de una clase media, sí nos alcanza para abastecernos y no sufrir que tal vez no pueda comer o que no pueda ir a un centro de salud para atenderme. Pero en Resistencia se vio otra realidad, otro panorama que amplía para nosotros como profesionales en un futuro poder no estar exentos de la realidad, tipo me cierro los ojos o soy ciego y no sé qué está pasando fuera de mi territorio, fuera de mi entorno. Entonces para mí fue algo muy muy nutritivo que lo conté a mi mamá, a mi papá y se alegraron porque me estoy abriendo un poco más. Es difícil estar acá, no digo que no, vengo desde muy lejos, a veces extraño a mis padres, me quiero regresar, pero sin embargo todas esas experiencias que se ha vivido y se vivirá más adelante hacen que como mujer también, ¿no? Se quiera seguir incentivando a muchos más jóvenes a que sigan. Vos hablaste de algo recién que me llamó la atención porque acá en Argentina hay muchísimos movimientos, la palabra no es agropecuario, sino de trabajadores de la tierra que impulsan esta cuestión de producir lo que comemos, ¿no? Pero sin embargo, en Argentina pasa una cuestión con el tema de esto, porque hay mucha gente que produce alimentos sanos, pero que no terminan llegando a la mesa de una manera simple y barata. Son alimentos caros, digamos. Si uno decide comer alimentos que no tienen veneno, que no están pasados por lo transgénico, que son alimentos que están trabajados por hombres y mujeres en la tierra, cuando llegan a la mesa de los argentinos son alimentos caros. ¿Cómo pasa allá en tu país eso? ¿Cómo vos hablaste de decir, bueno, nosotros comemos lo que nosotros producimos, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hacen? Y es una de las realidades que al llegar acá, o sea, experimenté. Yo vengo de una comunidad que se llama Chamanal y nosotros, pues, gracias a
gracias a esa lucha de nuestras abuelas, de justamente de Tránsito Amabaña, Dolores Cacuango, nosotros pudimos tener al menos una parcela de tierra, o sea, un espacio en donde nosotros podemos sembrar, y muchos de esos fueron rescatados de las haciendas que en ese momento pues eran propiedad de otras personas que ni siquiera eran del propio territorio, pero nosotros éramos los peones, los que trabajábamos la tierra, pero a nosotros no nos daban nada. Entonces, gracias a esas luchas se logró expropiar. Entonces, para nosotros no es tan dificultoso. Tipo, cada familia tiene su parcela de tierra. Entonces, cada familia, si algo le falta, pues va y hace el trueque. Entonces, a nosotros al menos en eso no se nos complica tanto, y es por eso que hasta nosotros vamos con unos $5 y yo puedo venir haciendo la compra de la semana, porque puedo comprar 25 de zanahoria, 25 de remolacha, $1 de arveja y así. Entonces, aquí eso no pasa. No. Tipo, quiero ir a la verdulería, quiero arveja y hasta que $1,000, que no sé cuánto. Yo digo, no, ¿cómo puede ser esto? ¿Por qué? Y a pesar de que Argentina tiene extensos territorios más que Ecuador, pero pasa esto. Entonces nuestras tierras al menos son tan productivas que inclusive todo lo que sembramos se siembra por hectáreas, papas, arvejas, habas, y así también, o sea, el precio cuando sale al mercado es tan fatal que ni siquiera les representa la inversión. También hay ese problema, pero a nosotros, o sea, los territorios que tenemos nos dotan de todo lo que nosotros... O sea que entiendo que por lo que vos decís, ustedes garantizan su sustento, uh-huh, y lo que salen a vender no les rinde mucho porque le pagan poca plata. Pagan muy poco. Perfecto. Bueno, pero no hay secreto, porque vos hablaste de expropiación, y es lo que nosotros venimos hablando de hace muchísimo tiempo en el país, que hay que expropiar territorios para generar alimentos que sean de consumo interno. Y eso es lo que está pasando en tu comunidad, por lo que vos nos estás contando. Abro el juego, a los compañeros que quieran hacerle preguntas a Ñusta. Yo quería preguntarle, disculpa, ¿no? Pero vení, arrimate acá. Arrimate aquí, habla al micrófono porque te tiene que escuchar la gente. Quería saber tu experiencia al llegar a Argentina, cómo te trató, si es lo que esperabas. Bueno... es algo muy, muy fuerte, ¿no? Yo desde muy pequeña, crecí con la ilusión de algún día convertirme en doctora. Recuerdo que mi primer sueño era ser policía, pero por mi estatura, mi padre, desde que yo le había mencionado, me dijo no. O sea, me puso esa traba de decir no, directamente. Me acuerdo, claro, esa escena. Y después me acuerdo que en una época de Navidad, mi padre... nos trajo a mi hermana y a mi persona una muñeca de doctora. Y desde ahí, ni una carrera más que no sea medicina. Y en Ecuador la educación, a pesar de que es pública, el Estado no garantiza de que todos los estudiantes que queramos estudiar la carrera que nosotros queremos, valga la redundancia, o sea, no nos permite que accedamos como aquí, ¿no? Tipo, voy a la carrera que me inscribo y ya estoy ahí, solo tengo que esforzarme y nada más. En Ecuador tenemos que pasar varios procesos para poder ingresar a la carrera, y esos procesos cuentan con una puntuación muy alta, porque ciertamente no existe el espacio adecuado, no existe el dinero adecuado para invertir en educación, entonces los cupos son muy reducidos. Y recuerdo que 3 veces intenté ingresar a la universidad, a la carrera de medicina, pero no lo logré porque el puntaje, pues, obviamente no me daba. En esa frustración opté por estudiar sociología, avancé el semestre, me fue muy bien. Después mi madre me dijo, no, eso no te va a dar dinero, así que te voy a meter a una privada. Gané una beca, estuve estudiando Derecho, me fue muy bien. Y mi padre dijo, no, es que la privada está sacando mucho dinero y yo no tengo y tu mamá tampoco, así que veamos algo. Y me acuerdo que estaba en un preuniversitario y justamente un docente nos comentó, ¿qué hacen aquí? Pueden irse a otros países que les brindan oportunidades y ustedes aquí luchando, vayan allá. Y recuerdo que dijo la Universidad de Buenos Aires, y solo fue eso, y tipo, papá ya conoce una universidad, así que veamos qué se puede pasar. En ese lapso de tiempo pasó pandemia, no pude viajar, me quedé en el aeropuerto, me dijeron, primeriza, me dijeron tipo, ¿a qué estás yendo? Y yo, voy a estudiar. Ah, ya, entonces si vas a estudiar, a ver, una hoja que acredite que vas a estudiar. Y yo no sabía que tocaba ingresar como turista. Y me quedé. Y cuando yo llegué acá fue como un sueño cumplido.
tipo, soy la primera, o sea, la primera de la familia en nietos, o sea, toda mi familia ilusionada de que yo ya estoy en Argentina, estoy estudiando. Y al menos a mí siempre me dijo mi papá de que el ser quichua no es el solo ser que, ay, pobrecito, o ay, chuta, hay que tenerle pena por ser como es, sino que somos nosotros más allá de cualquier otra cosa. Somos la esencia de lo que a nosotros nos caracteriza, somos esa rebeldía de nuestros padres, que ciertamente eso nos llevó a conquistar muchos derechos de los que hoy gozamos en Ecuador. Y cuando yo llegué acá me topé con una realidad muy distinta. Todo lo que yo quería hacer, bueno, en ciertos aspectos no pude, pero sin embargo la gente me recibió muy bien. Yo me acuerdo que estaba cursando el CBC, iba con mi vestimenta, habían personas que se asombraban, me decían, ¿de dónde eres? ¿Eres de Guatemala? ¿De dónde eres? De México ha de ser, pero no se percataban de Ecuador, ¿no? De aquí, o algo así. Entonces, al menos de eso me sirvió mucho de experiencia, tipo, algunos se asombraban por cómo pensaba. Cuando recibí Historia Argentina me sorprendió mucho por lo que había pasado en Argentina, y ni mi propia historia del país no me la sabía, y desde entonces empecé a leer de cómo fue. Pero Argentina, sin embargo, es un país que volvería 1,000 veces. Claro. Qué lindo. Ahora, es increíble lo que estás contando, porque vos lo ves desde Ecuador. Nosotros lo vemos desde acá, y nosotros conocemos ejemplos de muchos compañeros, jóvenes como vos, cuyo sueño no es estudiar en la UBA, cuyo sueño es estudiar en Estados Unidos, ¿no? Entonces, que una mujer como vos y miles de otros compañeros y compañeras vean a la Argentina como una meca de la educación pública, a nosotros, primero que nos llena de orgullo y de alegría, ¿no? Y segundo que nos hace pensar mucho en qué tipo de educación tenemos, ¿no? Justamente en un momento donde hay algunos personajes que quieren terminar con la educación pública. ¿Cómo te parás vos frente a la educación pública en América Latina? Les hablé de la realidad de Ecuador. Igual ahí quieren, o sea, privatizar la educación, y yo me pongo, o sea, tipo, yo en 10 años tal vez tenga hijos, y si yo no cuento con un sueldo tan abastecedor como para enviarle a una educación pública que me cuesta millones y solo por semestres, ¿cómo es que, o sea, claro que los altos poderes quieren lograr esto es para mantener sumiso, o sea, al pueblo, que sea ignorante, que no sepa, o sea, que te venga y te regale una licuadora y tu voto es seguro, y te regala 100 licuadoras, 1000 licuadoras, y el voto está ahí. Entonces, pero no se ponen a analizar tipo en las propuestas, y eso es lo que justamente pasaron en elecciones del 23 en Ecuador. O sea, al mejor postor mi voto, pero al que ciertamente tenía planes para que para que salga adelante el país, para que salga adelante las provincias, no les dieron votos. Entonces, en este contexto, en Ecuador también están queriendo subir aranceles, tipo, yo ingreso a una universidad, pero tengo que pagar. ¿Por qué tengo que pagar si la educación debe ser gratuita en todo el país? De esa manera es que nosotros vamos a poder sobresalir, y América Latina va a dejar de ser ese yugo de Estados Unidos, ese yugo de todos los que nosotros ni siquiera hemos fiado a alguien y ya estamos debiendo una cierta cantidad, pero ¿por qué? Yo no me beneficié de ese dinero, ni mis parientes ni mis hermanos se beneficiaron de ese dinero, pero ya estamos teniendo una deuda. Ecuador es un país que en el 2000 se dolarizó, y desde entonces nuestra moneda se perdió, fue el sucre y ya no existe. Ahora somos un país dolarizado. Dentro de América Latina somos el único país, y obviamente nos debemos a Estados Unidos, y ahora me dicen que viene una crisis, y ahora qué pasará con mi lindo Ecuador. Pero ustedes al menos, yo cuando llegué decía, pero si Argentina sufre el tema del déficit, el tema del que la moneda sube y baja, ¿por qué no se dolariza? Y justamente esa pregunta le hice a mi profesora de Sociedad de Estado, y me dijo, no, estás loca, ¿cómo vamos a optar por una dolarización? Es ser el esclavo de Estados Unidos, porque depende de ellos vamos a sobrevivir, y es lo que pasa en Ecuador. Y al menos la educación en América Latina debe ser ese de los presidentes, de los que gobiernan las provincias, debe ser
que al menos la educación y la salud pública sea beneficioso para nosotros, porque solo así vamos a poder nosotros, las siguientes generaciones, ver de una u otra manera cómo poder salir de ese yugo de Estados Unidos, de poder sobresalir, porque nosotros somos todo ese recurso que Estados Unidos necesita para salir adelante. ¿Cómo ves en nuestro país, en la República Argentina, la vigencia de las comunidades de pueblos originarios? A mí me da la impresión de que en Ecuador y en otros países de América Latina, la presencia, la herencia de los hermanos originarios es muy fuerte y muy vigente. ¿Cómo la ves acá? Ciertamente y sinceramente, me atrevería a decir que muy débil. Si alguien me tiene que corregir, pues agradecería. No, muy débil y muy folclorizada. No mantiene la esencia y obviamente por todo lo que ha pasado no se tiene el poder suficiente para que exista, como en otros países, como en Bolivia, como en Perú, ese asentamiento fuerte y ese poder que puede ser el segundo poder en el país para poder enfrentar a muchas cosas dentro del territorio, pero como no lo son, entonces optan por folclorizarlo y por hacerlo como el sumiso, que el pobrecito. O sea, yo al menos cuando sé ir a la biblioteca Congreso y veo feria de tal cosa y alguno que otro cosito, una huipala, pero y le preguntas qué significa, tipo, me perdí porque no sé, pero es que esa huipala o la bandera le dicen, es de los pueblos originarios, son de los indígenas, pero ¿qué significa? Los colores tienen un significado, la forma de cómo está estructurada tiene un significado, pero como no se tiene ese conocimiento, entonces se llega igual a que se vaya perdiendo. Y se vaya perdiendo y se va a perder en algún momento, como dicen los estudios, de que en Ecuador al menos el quichua, que es nuestra lengua materna, si las siguientes generaciones no seguimos hablando nuestra lengua, se va a perder y eso es lo que va a pasar en todo lado, se olvida, no se tiene, porque en la universidad ¿qué te piden? El inglés, tienes que tener un inglés, pero no tu lengua originaria, eso no importa. Claro. Qué importante esto que vos estás resaltando, Niusta, sobre los pueblos originarios, ¿no? Porque esto de que vos decís que acá lo ves folclorizado, y cuando uno lo analiza, es así. Está folclorizado la lucha o la vista de los pueblos originarios, porque nadie se pone a trabajar sobre la esencia. Sí, hay gente que trabaja, porque es injusto decir que no. Silvia Barrios, que es una antropóloga y folclorista argentina, trabaja mucho con las comunidades quichuas. Yo no puedo ser injusto porque la conozco y sé el trabajo que hace ella desde la lengua. Ella habla 5 lenguas originarias desde la antropología y la está todo el tiempo tratando de que no se mueran esas lenguas, ¿no? Digamos, pero es una persona contra todo un sistema y todo un aparato que está dando vueltas, que tiene dinero, que tiene presión, que tiene... y bueno... y hace lo que hace, ¿no? Para distraer, folcloriza. Esto de folclorizar es distraer un poco a la gente, ¿no? Yo te quería preguntar cuál es la incidencia que tiene Ecuador de los pueblos europeos, por ejemplo, o los inmigrantes europeos. Acá en Argentina, por un lado, yo no voy a decir que está mal, pero tenemos una incidencia muy fuerte, un arraigo de pueblos europeos. Han venido muchos inmigrantes europeos a la Argentina y han dejado su impronta, ¿no? Digamos, como la italiana, la española, y hay polacos y hay judíos y todo. Bueno, ¿cómo es en Ecuador? Bueno, en Ecuador el mayor asentamiento, como se lo conoce, y según los estudios y el censo que pasó últimamente, pues somos quichuas, mestizos que le dicen, afroecuatorianos, pero hasta ahí llegamos. Tipo, sí. no existe una incidencia, que decir, en cierto espacio hay asentamiento europeo, no. O sea, yo creo que, bueno, al menos todo según el censo que pasó, no existe asentamiento de europeo. Ajá. No existe. No hay un arraigo o una cantidad de gente que haya llegado después de la Segunda Guerra
o después de las guerras. Por ejemplo, acá en Argentina vinieron muchísimos escapándose de la guerra, ¿no? Y bueno, y si llegaron, se fueron porque no existe. Bueno. ¿Tenés alguna pregunta vos? ¿Eh? Está bien. Bueno, contanos un poquito, estuviste ahí trabajando en las elecciones que se dieron en este verano, ¿no? Ajá. ¿Sí? ¿Qué se eligió? ¿Presidente? No, se eligieron provinciales y cantonales. Acá se llaman gobernadores. Las Gobernadores, provincias. ¿Allá exacto. también? No, se llaman prefecturas Sí. y prefecturas, se me fue la Y palabra. acá Cantonales. las intendencias son... Alcaldes. 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 Perfecto. Ajá. Prefecturas y alcaldes. Prefecturas y Sí. alcaldías. ¿Y cómo fue ese resultado? ¿Qué sentiste en las elecciones general, ¿no? Del país y en tu pueblo, digamos? Como... Bueno, general, el correísmo arrasó con las provincias donde mayor asentamiento hay. O sea, ¿Quién donde- es? El correísmo. Correísmo. Correa. Sí. Correa, exacto. O sea, el progresismo, digamos. Correa es un candidato progresista. Bueno, según él dice que es de izquierda, pero bueno, algo de bien, al menos se considera quizá en el país, ¿no? Muchos ecuatorianos, tipo, si preguntan por Correa, te dicen, robó, pero se hizo obras, entonces, Claro. bueno, eso entonces, no hubo una campaña donde donde nosotros nos pongamos a analizar y decir, oh, el correísmo sí va a ganar. O sea, si había algo, sí existe todavía mucha tendencia correísta, pero sin embargo, no, a nivel nacional no hubo como mucho propagandismo, inclusive en muchos de los cantones donde nosotros pensábamos que los de la derecha iban a ganar, que inclusive en las encuestas era que tal y tal están, pero el correísmo no aparecía y nosotros éramos sorprendidos, y después de hacer un análisis sabíamos que al menos donde estaba ayudándole a mi padre, sabíamos que no íbamos a ganar, pero que al menos íbamos a quedar con un porcentaje alto. ¿Tu padre iba como candidato o alcalde? Sí, era candidato para justamente donde nosotros vivimos, entonces decíamos, sí, ya no va a ser posible, pero al menos queda de que era el primer indígena que se lanzaba como candidato, o sea, primera vez en la historia de Antonio Ante, que se llama Mi Cantón, o sea, un indígena se atrevía a dar ese paso de lanzarse. Era entre los 7 candidatos, todos eran mestizos y el único indígena era mi papá, entonces eso daba fuerza y no se imaginaban que tal vez mi papá era una persona que sí estudió. Claro. Le preguntaban quién era y le decían, de ser uno de ahí, de una comuna que viene como rebeldía, tipo para hacerse notar, y justamente hubo un debate con los demás alcaldes y tipo pasaban las hojas de vida de todos, así nosotros éramos afuera del edificio en la vigilia y pasaron la hoja de vida de Roberto Yamberla, y estudiante, graduado, magíster, participante en organizaciones, todo, y la gente era, él era Roberto Yamberla. Wow, yo pensaba que apenas terminó el bachillerato, la escuela, porque ni habla bien, y así era. No, él es Roberto Yamberla. Los indígenas también estudiamos, no es que nos quedamos en casa con las vacas, con los animales. Claro. No, nosotros también salimos, y por eso es que nos atrevemos, porque si no, no nos atreveríamos. Claro. Y entonces, recuerdo que después de muchos debates se hacía un análisis muy profundo de que una cierta tendencia se estaba viniendo a nuestro lado, pero o sea, el tema de la comunicación también jugaba muy en contra, tipo, un día estábamos acá y al otro día salió una noticia y ya nada, ya estábamos acá abajo y era así un sube y baja. Y cuando el 5 de febrero del 2023 ya fueron las elecciones, a medianoche ya sabíamos quién ganó y era, oh sorpresa, el correísmo volvió a ganar. Y nosotros, ¿cómo? Pero en Otavalo, que es otro cantón más grande que el de Antonio Ante, era entre 2 candidatas mujeres que estaban disputando según las encuestas, ellas 2, no era nadie más, y la candidata de Rafael Correa ganó. Y en otros cantones también así le pasaron lo mismo. Claro. Y el correísmo arrasó con todas las provincias que tienen, o sea, ellos deciden, mejor dicho, ¿no? A comparación de mi cantón y el otro cantón que ganó, o sea, no somos nada. Entonces claro. Era wow. Y bueno, eso pasó, pero eso nos se dio cuenta de que el correísmo es una fuerte tendencia y posiblemente esté jugándose las elecciones presidenciales del 25, que seguramente si siga este ritmo, pues las va a ganar sin duda alguna.
y justamente ahorita están en la asamblea para meterle un juicio político al presidente actual, pero que lamentablemente todo lo que pasa es que todo tiene su precio, dicen, ¿no? En esta vida. Y los asambleístas te pidieron un distrito o te pidieron algo y el presidente porque sabe que no tiene aceptación. En todos los 2 años que está gobernando, Ecuador se volvió el país más inseguro del mundo. Se volvió el que en las noticias escuchas y ya estaban 5 muertos, 10 muertos, en un día 20 muertos, lo que no había pasado en 10 años. Y la gente se pone a analizar. La gente ve que haces un metro de adoquinado y ve y dice, no, él sí, al menos hizo esto. Se conforma con muy poco, pero es así. Y en elecciones va a pasar lo mismo, porque si votaran al menos los asambleístas que dicen que son de territorio, que dicen que son como nosotros, votaran y le destituyeran al presidente, pero lamentablemente creo que no va a pasar. Y tendremos que esperar 2 años más para volver a entrar a elecciones, pero sin embargo, la primera fuerza política fue el correísmo y la segunda fuerza política está Pachacuti, que es el brazo político de la CONAIE, que la CONAIE tiene sus estructuras organizativas, entonces se supone que estaríamos disputando también nosotros la presidencia. Claro. Bueno, yo quiero terminar la entrevista preguntándote, por ahí son 2 preguntas en una, ¿no? Te escuchamos a vos y podemos interpretar que en tu comunidad hay una juventud comprometida con la causa, con el bienestar del país. ¿Cómo vos estás ingresando a la Universidad de Buenos Aires, donde se supone que los jóvenes que van a la Universidad de Buenos Aires, los jóvenes y las jóvenes, también están comprometidos porque quieren recibirse, quieren de alguna manera no quedar en el camino y empezar a ejercer alguna profesión? Algunos se quedarán en el país, otros se irán. ¿Cómo ves el compromiso de la juventud argentina? ¿Y por qué? Vos recién decías que tu sueño era hacer medicina, pero vos también venís de una ascendencia de medicina natural, ¿no? Vos me contabas allá en el Chaco que tus abuelas o tus antepasados, todos eran médicos, no quiero decir, la palabra no es brujo, sino médicos naturalistas. Ya Chac se le dice. ¿Así? Bueno, entonces las 2 preguntas son estas. Bueno, contame un poquito de tus ancestros, de tus pasados, y después, ¿cómo ves el compromiso de la juventud argentina de afuera, ¿no? Como vos venís de un lugar distinto, ¿cómo ves el compromiso de la juventud? Bueno, en cuanto a, justamente eso es lo que yo en Resistencia veía, ¿no? De que me preguntaba sobre mi familia y bueno, recuerdo muchas cosas de mi niñez y recuerdo las cosas que mi abuelita me cuenta, ¿no? Cada que estoy con ella, inclusive cuando regresé, más me adentré en eso de que quería saber muchas cosas y ella me comentaba. Y bueno, toda esa sabiduría de nuestras abuelas y de nuestros abuelos ha hecho de que nosotros como sus hijos no dejemos de que todo ese conocimiento que ellos tienen, ese conocimiento milenario que no se hizo de hoy para mañana y tipo, esta plantita sirve para que no te duela el estómago o esto sirve para que te pase el dolor de cabeza. No, fueron años de investigaciones, inclusive toda esa sabiduría que ellos tienen no los tiene cualquiera. Entonces hace que nosotros miremos ese otro lado. Es bien sabido de que el conocimiento occidental, como se los dice, es importante ingresar a una universidad, es importante aprender, es importante tener más conocimiento de lo que se tiene ahorita, porque solo de esa manera vamos a poder debatir de igual a igual con una persona que se cree mejor que nosotros, porque tenemos la misma capacidad, tenemos todo lo que necesitamos, tenemos ojos para ver, tenemos todo para hacer, entonces tenemos esa capacidad de, yo que sé, en 10 años yo sentarme con un doctor y decirle, no, yo tengo conocimiento también y sé que esta planta puede sustituir a esa pastilla que ahorita, claro, te cura el dolor, pero más adelante te crea otra enfermedad. Y ese es el negocio de las transnacionales, porque claro, ahorita me duele el estómago y me tomo una pastilla, me pasó 2 meses, 3 meses, me vuelve a doler y sigo consumiendo. Pero eso me va generando otras enfermedades que lo que más adelante me causa es seguir consumiendo más. Y eso es lo que les importa a ellos, lo que nosotros sigamos consumiendo y es así. Entonces, nosotros lo que
al menos de lo que entiendo y sé, es que no fomentamos el consumismo, sino que fomentamos que el ser humano se conecte con su espíritu, se conecte con sí mismo y vea en qué está mal. Y desde eso, entonces, desde ya todos invitados a que algún momento que puedan visitar Ecuador, veamos que hay otra perspectiva y no tipo que le digan, o sea, de que a veces hay personas que dicen, son brujos. No somos brujos, somos personas que hemos estudiado también, sabemos del cuerpo humano, sabemos cada cosa cómo funciona, si tú estás triste, cómo tu cerebro empieza a reaccionar, si tienes depresión, todas esas tendencias que ahorita en la juventud está cayendo ansiedad, depresión, se suicidan, se matan. Hay otras opciones en que no consumir pastillas, pero sí poder hacer otra cosa por ellos. Entonces, yo decía, mi sueño más grande y mi reto más grande, claro, es recibirme de doctora, tener todo ese conocimiento que necesito, pero también es estudiar la medicina ancestral, porque solo ahí voy a poder, o sea, tener esa conectividad tan importante que es para mí y poder, o sea, al menos de donde yo vengo, decir, o sea, es importante que tú vayas a la universidad, pero no te olvides de dónde estás viniendo, no te olvides de dónde eres, quién eres y hacia dónde estás yendo, porque si olvidas una de las dos, te quedaste en mitad del camino y ¿qué pasaste a ser? Otro empleado de algún sector privado y que tienes que todo de lunes a viernes trabajar y no tienes más vida. Entonces, eso. Y en cuanto a la perspectiva de la juventud argentina, o sea, no sé, vine acá y yo me frustraba tanto porque las materias que recibía son fuertes y decía, chuta, no creo que voy a poder y creo que me voy a jalar una materia y no voy a poder. Y yo era tipo en septiembre, no, mamá, yo me quiero regresar, por favor, porque esto está muy fuerte. Y me decía, no, tú puedes. Mi papá también decía, no, ¿cómo va a ser eso? No, así te cueste lo que te cueste, pero tienes que acabar ahí. Y decía, bueno, está bien. Y yo cuando comentaba así con compañeros que eran argentinos, les decía, no puedo, es que al menos para mí perder un año es mucho, no puedo hacer eso. Y me decían, no, tranquilo, no te preocupes, que es un año, eres joven, tienes 20 años, ¿qué? Y así, pero ¿cómo puedes decirme eso? Y me ponía a discutir, pero ¿cómo puedes decir eso? Donde nosotros al menos cada día que se pierde y no has hecho nada es tipo un día perdido y no se vuelve, claro que no se vuelve a recuperar, pero es esa frustración que uno tiene. Pero ellos lo tomaban de una manera de que, pero mira el lado bueno, estás aprendiendo, no estás desperdiciando el tiempo. Decía, wow, o sea, tienen otra concepción de la que yo no tengo y todavía me cuesta, o sea, adaptarme a eso, pero me impresionó de que ellos, a pesar de que algunos que yo conocía trabajaban y estudiaban, decían, yo algún día me voy a recibir, sé que me va a costar, pero tenían grandes sueños y me imagino que toda la juventud argentina tiene ese gran sueño, por algo están en la universidad, porque si no tuvieran algún sueño, pues simplemente a trabajar y ya está. Claro. Entonces, yo creo que la juventud en sí estamos comprometidos con un futuro fuera de lo que estamos viviendo, estamos comprometidos en reconstruir un futuro que donde ciertamente sean valorados nuestros pensamientos, sean valorados nuestros derechos que están solo en papeles, pero al momento que se toca ejercer, tipo, no existe, o sea, y ya no hay. Entonces, yo creo que la juventud, ciertamente, tomando conciencia, estamos muy comprometidos en este aspecto y la juventud argentina, pues, no es la excepción. Bueno, si no hay más preguntas, damos por finalizada la entrevista. Para los oyentes, las oyentes, los que están viendo desde Cara Libro o el Facebook, le contamos que Niusta está vestida con su atuendo originaria, ¿no? Con el atuendo que ellos visten permanentemente. Que tiene que ver con sus ancestros también, con su historia, de dónde viene. Gracias, Niusta, por este momento. Gracias a ustedes por escucharme. La verdad que estamos maravillados, pero Niusta Chamber, la estudiante, la despido de esta manera a Niusta, y me quedo con una reflexión que es, uno puede estar pensando del otro lado del aire, de las redes sociales, del éter, bueno, por fin una joven que piensa, que estudia, pero no hay secreto en esto. Esto es el resultado de una persona que tuvo contención en su infancia, que no pasó hambre, que sus padres se ocuparon de educarla, de informarla, de decirle de dónde venía, hacerle crecer sus raíces. Entonces, el resultado es una persona que piensa y que quiere un futuro distinto para su país, para su pueblo, para su gente. Entonces, cuando hablamos de juventud,
hay que ser muy delicado cuando hablamos, porque cuando nosotros lo trasladamos, por decir un lugar, la provincia de Buenos Aires, La Matanza, y vemos a las personas hacinadas en un terreno, 6 familias viviendo, cada una con 4 o 5 pibes, los pibes que no tienen para comer, que no van a la escuela, que a los 15 años son padres, que entran en la droga, que empiezan a ser consumidores problemáticos, no tienen ninguna posibilidad. Y esa es la construcción de una sociedad a la que nosotros venimos sufriendo hace muchísimos años y nos privamos de construir una sociedad como la de donde viene Ñusta, ¿no? De donde viene, no digamos, no somos todos de pueblos originarios, pero sí todos tenemos el derecho a tener la contención de una familia, el laburo seguro para los padres para que puedan mantener a sus hijos, el plato de comida en la mesa, el techo que nos tapa de la intemperie. Todos esos son derechos que mucha gente en el país los tiene privados. Y en Latinoamérica también, no solo en Argentina, ¿no? A lo largo y a lo ancho de Latinoamérica. Entonces, Ñusta, que parece una marciana, no es una marciana. Es una joven que es el resultado de un lugar que viene con contención, que viene con información, que viene como deberían tener todos los niños y jóvenes del mundo. Bueno, acá y con un fuerte proceso de identidad, que a veces es lo que nos falta a nosotros, claro, ¿no? Hay muchos de nosotros que no sabemos si somos españoles, italianos, de dónde venimos, ¿no? Ellos saben perfectamente de dónde vienen y lo que son. Claro. Y yo creo que ahí reside gran parte de la fuerza, ¿no? Totalmente.